Hoy algo bueno le va a ocurrir. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. No hay forma que pueda perder. Tengo en mí el poder de su fe. A partir de este momento les presentamos su programa, Las Palabras de Gracia para tu Vida. Ahora soy hijo del destino. Desde que a mi vida Dios vino. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. Ahora soy hijo del destino. Desde que a mi vida Dios vino. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. Muy buenos días, la paz del Señor con ustedes, queridos amigos, amigas, hermanos, hermanas que están escuchando Palabras de Gracia en esta emisora tan escuchada por los siervos de Dios, por las personas que viven en Cochabamba y también en el exterior. Manantial 101.5, bendecimos esta radio que puede llegar a los corazones de tanta gente. Mi nombre es Rosemary Torrico, represento y vengo en nombre del Ministerio Palabras de Gracia, del cual nuestro pastor Alberto Velasco y su esposa Judith de Velasco son los pastores que nos guían, nos enseñan, nos motivan para estar en los negocios del Señor. Hemos comenzado la anterior vez que estuve en el programa a leer Gálatas. Es tan lindo lo que Pablo nos habla a las iglesias y nos habla a nosotros. Espero que hayan cumplido la tarea y hayan continuado con Gálatas, porque ahora, queridos hermanos, vamos a leer Efesios. Comenzamos con Efesios y aquí, hermano, sin más preámbulos, comenzamos porque hay una enseñanza al final del capítulo 1 hermosa que nos vamos a detener por la importancia que esto tiene, ¿verdad? Señor, te pedimos que nos des espíritu de sabiduría y conocimiento, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, comenzamos con Efesios 1. La carta, de Efesios 1, sí. La carta que escribió Pablo a la iglesia y dice así, y también es para nosotros, hermano. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual y en los lugares celestiales. Verso 4 dice, asimismo nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia que nos dio gratuitamente en el amado. En Él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundante para con nosotros y en toda sabiduría y entendimiento. Ay, hermanos, ya nos vamos acercando al punto. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Cristo, a manera de plan para el cumplimiento de los tiempos, que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto las cosas que están en el cielo como las que están en la tierra. El verso 11 dice, en Él también recibimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que realiza todas las cosas,
conforme al consejo de su voluntad. Miren, hermanos, hasta ahí estamos viendo cómo Él habla a la iglesia, pero nos da a nosotros información que debemos captarla. En el verso 2 dice, para que nosotros, que primero hemos esperado en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo. Verso 14 dice, ¿quién es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido, para la alabanza de su gloria? Por esta razón, dice en el verso 15, yo también, habiendo oído de la fe que tienen en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, recordándoles en mis oraciones. Y aquí está el punto clave de toda la enseñanza de hoy. Verso 17 dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Continuamos, dice, habiendo sido iluminados los ojos de su entendimiento, para que conozcan cuál es la esperanza a la que los ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la operación del dominio de su fuerza. Hasta ahí diremos, hermanos, nos dan un mensaje hermoso, un mensaje que debemos aprovecharlo. ¿Por qué? Ahí paramos, hermano. Porque tal como profetizó el salmista, porque dijo, porque contigo, o sea, conmigo, con usted, perdón, está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Y dice, has de ver lo invisible y harás lo imposible. Esta revelación, ¿qué significa en griego? Significa hacer algo que se va a manifestar, hacer algo. ¿Y qué dice el conocimiento también? En una traducción de término griego dice, es el discernimiento completo y preciso de Dios, el Padre. O sea, nos están dando algo que no ha sido manifiesto a otros. Y nos dan un conocimiento completo y preciso de Dios, el Padre. Eso es lo que tenemos que tener, eso es lo que ya tenemos que avivarlo, hermanos. Él nos ha concedido entendimiento, nos ha concedido una luz espiritual. Ese es en un plano superior, hermanos. No estamos hablando en un plano así natural. Estamos hablando en un plano superior. Esa es una bendición, hermanos. Ahora, hay 4 grandes verdades que encierran en estos versículos que hemos leído, Efesios 1, del 17 al 19. Importantes. ¿Cuáles son las 4 grandes verdades que Dios nos da? La percepción de los misterios y secretos en Él. Es una perfección profunda e íntima. 1, es eso, la percepción de los misterios, que vamos a percibir los misterios de Dios. 2, la esperanza a la cual Él nos ha llamado. ¿Para qué hemos venido? Siempre decimos, yo voy a hacer esto, ese es el propósito de Dios en mi vida. Tenemos que saber a qué hemos sido llamados. Esa es la segunda verdad, a la esperanza a la que hemos sido llamados. La tercera, cuán grande es su herencia para nosotros, los que ha apartado el Señor, para que podamos saber y entender qué grande es su herencia que nos ha dejado. Esa es la tercera.
Y la cuarta, el inmensurable e ilimitado poder en nosotros. Esas 4 revelaciones, no se olviden, hermanos: percepción de los misterios secretos del Señor, la esperanza a la que hemos sido llamados, la herencia que nos ha dejado y el poder que tenemos en Él. Este capítulo, sin ir a lo demás, es lo más importante. Disculpen, hermano. Se trata del profundo conocimiento. A ver, lo primero lo que vamos a conocer, lo que es Dios, es un profundo conocimiento de Él. Dice que los haga inteligentes y perspicaces en conocerlo a Dios, que nos da una sabiduría y una agudeza espiritual para conocer más de Él. Ese es el primer punto, hermano, lograr eso. Y vamos a leer estos mismos versículos en otras versiones. Y ya ustedes van a poder comprender más, porque no se olviden, el primero es el conocimiento en Él, que nos va a hacer inteligentes y perspicaces, nos va a dar una agudeza espiritual. El segundo nos va a revelar su visión y el llamado. Eso lo vamos a lograr, vamos a acceder en forma sobrenatural, la manera en que Dios nos ve. El momento que hemos nacido de nuevo, poseemos el llamado supremo, la visión global de Dios. Pero tenemos que analizarlo, tenemos que buscarlo, tienen que revelarnos el Padre a nosotros. ¿Cuál es la visión? ¿Quién eres? Lo que Dios dice que eres, eso eres. Hermano, dice en Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El llamado, ¿cuál es tu llamado? Vamos a descubrir. Eso requiere obediencia, hermano, oración continua en el Espíritu. Y ahí me pongo a pensar en otra clase que hemos llevado, dice, si no oras por esa revelación, no la vas a lograr. Entonces pide al Señor revelación, sabiduría en el conocimiento, sabiduría y el conocimiento de Él. Y si lo oramos, lo logramos. Pídeme, dice el Señor, y yo te daré. Pidamos eso. Nunca lo lograremos hasta que no lo oremos. Opere de acuerdo con el mundo invisible. En eso lo vamos a lograr, hermano. Esa revelación nos los va a dar si la pedimos en oración. ¿A cuál es el tercer punto? Recordemos, el primero es conocerlo a Dios como Él es. El segundo es lo que nos va a dar el llamado, nos va a hacer saber nuestro llamado. El tercero que vamos a llevar ahora es la riqueza de su gloria, la herencia que Dios ya nos ha dado. Tenemos que encontrarla. Ayer hablaba el hermano Omar de la herencia. La herencia es recibida aquella persona mayor. ¿Por qué mayor? Porque es capaz de asimilar, es capaz de buscar, de disfrutar de lo que Dios le ha dejado, de una herencia. Por decir, en el mundo natural, una herencia le da el papá que murió a los hijos. Pero si uno de los hijos es pequeñito, no le van a dar hasta que no cumpla mayoría de edad, dijo el hermano Omar. Es verdad, en el mundo espiritual no va a haber la herencia si tú no sabes escuchar, no has leído la palabra, no sabes qué es lo que te está dando, no sabes comunicarte. Eres un bebé espiritual, no vas a recibir la herencia, hermanos. Pongámonos pilas en eso, porque ahí nos muestra la herencia que que hemos recibido. Usted puede reclamar una herencia que está por encima de cualquier cosa que pueda desear, dice la palabra, que pueda soñar o imaginar para una vida próspera en esta tierra.
No es que vamos a soñar allá, tenemos calles de oro, mar de cristal. No, es en esta vida de que vamos a gozar la herencia para tener una vida próspera en esta tierra. Esa es la tercera, ¿verdad? Lo que nos enseña estos versículos. Y la cuarta es la grandeza de su poder, la ayuda celestial en nosotros los que creemos. ¿No es hermoso, hermanos, que tengamos eso? Las 4 cosas que nos van a revelar. Ese poder que fue desatado en el cuerpo de Jesús al triunfar sobre la muerte física, fue desatado espiritualmente también, hermanos. Esa es una belleza. Eso es lo que nosotros vamos a recibir si oramos, si pedimos ese espíritu de sabiduría y de revelación, de conocimiento. El Espíritu Santo, mire, dice acá un autor, James Stoker, dice, el Espíritu Santo le mostró a Pablo qué sucedió en el Espíritu durante la muerte, la sepultura y la resurrección. El Espíritu Santo nos da la revelación de quién es Cristo y quiénes somos nosotros en Él. Y hermano lindo, es una bendición, nosotros tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Nos da la revelación de quién es Cristo. Dios quiere revelarse a nosotros. Moisés le oró a Dios en Éxodo 33, le dice, muéstrame tu gloria. Esa gloria es la que nos va a mostrar, nos va a revelar, hermanos. En otras palabras, y buscando los sinónimos de gloria, dice, muéstrame tus riquezas. Eso es lo que significa. Muéstrame tu poder. Muéstrame tu sabiduría, dice. Muéstrame tu superioridad. Hermano, eso nos va a mostrar en espíritu de revelación. Muéstrame tu esplendor, tu nobleza. Muéstrame tu magnificencia. Muéstrame tus ventajas extraordinarias. Y lo más hermoso dice, muéstrame la ilimitada bondad de Dios. Esas son las 4 cosas que vamos a recibir en este versículo que hemos leído. Es un versículo muy lindo, hermano, Efesios 1 del 17 adelante. ¿Para qué es esta revelación? Y buscamos revelación. Dice, si quiere escalar a la cima del monte Everest, usted no puede tomar solo un fin de semana y llegar allí. Este es un ejemplo muy lindo. Si alguien intentara hacerlo en tan poco tiempo, moriría. ¿Por qué? Porque es físicamente imposible para el cuerpo ajustarse a la falta de oxígeno en tan poco tiempo. El proceso de escalar a la montaña más alta del mundo toma alrededor de 3 meses. Imagínense, durante este tiempo los alpinistas van de campamento desde baja altitud a otras cada vez más arriba, ascendiendo gradualmente. Qué bonito este ejemplo, hermanos. Hacemos una pequeña pausa, por favor, y continuamos ascendiendo gradualmente. Poníamos el ejemplo de escalar al monte Everest, que poco a poco se va subiendo. Si alguien intentara hacerlo en poco tiempo, moriría. Hermano, no es que se sentiría mal o no podría subir, dice moriría. Eso se logra en 3 meses más o menos, ascendiendo gradualmente. Algunas veces ellos
deben quedarse en los campamentos de alta altitud por unas 3 semanas. Es decir, comenzaron abajo y llegan a un campamento que está más arriba, pero se quedan ahí 3 semanas hasta que sus cuerpos se ajusten a la altura. En cada campamento, más alto cada vez, algo sucede en la sangre. Los glóbulos rojos comienzan a aumentar por la falta de oxígeno. Para el tiempo que alcanzan el último campamento, los glóbulos rojos en sus cuerpos se han duplicado en número para poder cargar suficientemente oxígeno y mantenerse vivos. El alpinista debe llevarse en la sangre para poder sobrevivir. El alpinismo, debe llevarse en la sangre para poder sobrevivir. La traducción nos dice: ¿quién se atreverá a escalar el monte del Señor? Dice en Salmo 26, 3. En estos versos Dios nos está dando un reto a cualquiera que quiera moverse más alto en su relación con Él. Después que Él nos da la condición de manos limpias y corazón puro, nos da las promesas de recibir la bendición del Señor. Hermanos, hay algunas bendiciones del Señor que usted no puede recibirles a nivel del mar. Todo avance importante en la fe viene de la revelación. Por eso el ejemplo del alpinista tiene que subir poco a poco, tiene que lograr revelación. Esos glóbulos rojos físicos nuestros se van a duplicar. Tendrá que moverse más arriba en la revelación y la fe, para moverse más arriba en la presencia de Dios. Los glóbulos rojos de su fe se deben duplicar para que pueda moverse más alto en la bendición y fructifique el reino de Dios. Ese es el principal motivo: fructifique el reino de Dios. En el conocimiento revelado es donde la fe comienza. Usted puede comprar un libro gigante acerca de teología sistemática, estudiar la Biblia desde un punto de vista teológico. Puede estudiar la Biblia desde una perspectiva histórica, buscar el marco de tiempo, el autor, el lugar en donde cada libro fue escrito. También puede estudiar la Biblia desde un punto de vista geográfico, mirando a quiénes fue escrito el libro y el área donde este mundo vivieron. Finalmente puede estudiar la Biblia desde una perspectiva doctrinal, buscando el mayor énfasis o tema de un libro en particular. Sin embargo, hermanos, y es el mensaje para hoy, para que el espíritu de sabiduría y revelación trabaje en su vida, usted tendrá que ir más allá de las perspectivas teológicas, más allá de las perspectivas históricas, las geográficas, más allá de las perspectivas doctrinales de la Biblia. Hermana y hermano querido, tenemos que entrar en el ámbito de la inspiración. Dios sopla su palabra en su espíritu y le habla en forma personal. Debemos recibir la palabra como el mensaje de Dios de vida y poder, dirigido a nosotros en forma personal, a usted, a mí, y va a venir incremento en la revelación. Ese es Dios hablándonos a nosotros. Creo y recibo esa palabra. La revelación es la diferencia entre asentir con la mente y la fe. La revelación que nosotros nos da este capítulo 1 de Efesios, versículo 17 al 19, dice: la revelación es la llave que activa la fe. El moverse más arriba en la fe es un reto más grande que el escalar la montaña del Everest. Por el Espíritu de Dios para nuestras vidas. Con cada revelación, el Espíritu Santo nos guiará a otro campamento de altitud, hermano. Ese es mi mensaje. Y continúen leyendo. La próxima vez leeremos los mismos versículos, pero en otras versiones, porque ustedes ya saben las 4 cosas que nos enseñan
en estos versículos. Él nos llevará a la cima si lo escuchamos y si le seguimos. Así que, hermano, nos vemos en la cima. Bendecidos y continúen escuchando los audios del pastor Coppola. Paz del Señor con ustedes. Hasta luego. Lo justo tiene poder. Es más que solo una idea. Tiene poder. Abran su Biblia en Isaías capítulo 32. Durante las próximas sesiones tendré el honor de enseñarles la palabra, que es un privilegio. Y vamos a buscar con fe y entender el concepto de algo que creo de todo corazón es la clave del Nuevo Testamento. Recuerdo cuando por primera vez este concepto impactó realmente mi espíritu y lo entendí. Fue una de las 7 cosas que aprendimos, Gloria y yo, al iniciar nuestro ministerio. Fueron 7 cosas diferentes que aprendimos, casi al mismo tiempo. De hecho, fue durante los primeros 18 meses de este ministerio, cuando esto revolucionó totalmente nuestras vidas. Nos cambió, renovó nuestra manera de pensar, las renovó al punto que 18 meses después ya no teníamos los mismos patrones de pensamiento que solíamos tener antes. No se trataba de hacer algo el domingo o un par de veces por semana. Fue un cambio pleno y total de nuestra mentalidad. Y una de esas cosas, realmente fueron 3, que cambiaron tanto nuestras vidas. Fue aprender la integridad absoluta de la palabra de Dios. La integridad de Dios, que está presto a cumplir su palabra, y su palabra es su garantía eterna para nosotros. Al seguir estudiando, llegamos a entender que la palabra escrita de Dios es un pacto de sangre con el pueblo de Dios. Y descubrir esa verdad a uno le cambia la vida. Cuando lo entendimos, empezamos a creer lo que está escrito. No solo decíamos creerlo, era más que decir, sí, amén. Actuábamos basados en la palabra, y eso cambió nuestras vidas al buscar realidades eternas en las cosas que estábamos viendo. Y lo otro fue el poder que se liberó al poner su palabra en nuestro corazón y confesarla con fe. Pues en nuestras palabras se encuentra la autoridad de la vida y la muerte. Y luego, lo que quiero decirles durante esta semana, aquello que es clave de todas estas cosas, es decir, la fuerza de la justicia. Y eso es lo que vamos a buscar. Permítanme aclararles qué quiero decir por concepto. Concepto, idea. Cuando tienes un concepto, percibes una idea. Se despierta tu creatividad y tienes una idea. Por ejemplo, si no tuvieras la menor
ideas si nadie te hubiese dicho qué es la dinamita, ni te hubieran hablado de lo que hace, no sabrías qué es aunque vieras un cartucho. Tampoco sabrías qué hacer con él si te lo dieran, lo confundirías con un palo de escoba. ¿Qué es esto? Probablemente lo golpearías contra la mesa para ver, bueno, no durarías mucho, pero tratarías. ¿Por qué? Porque no tienes el concepto de lo que es. Quizá alguien te diga cómo se llama, sabes su nombre, pero no es de gran ayuda. Porque es un nombre abstracto. El nombre por sí solo no te explicará lo que es esta cosa. Para captar el concepto, tienes que ver qué puede hacer ese cartucho. Tienes el concepto básico de que hace ruido, mucho ruido. ¡Qué maravilla! Podemos hacer mucho ruido. Pero si alguien lo pone dentro de un recipiente y lo enciende, comprobarás que es muy, pero muy destructivo. Luego entiendes que si lo usas bien, ese poder destructivo se puede dirigir o controlar y puedes aprovecharlo para cambiar la forma de una montaña porque ya entiendes el concepto. Luego, cuando alguien dice dinamita, todas estas ideas vienen a tu mente porque ya adquiriste el concepto de lo que es eso. ¿Me entienden ahora? Se trata de algo más que entender. Ahora, cuando lo piensas, si piensas por un tiempo, empezarías a tener ideas sobre lo que puedes hacer con eso. ¿Comprendes lo que estoy tratando de decirte? Verdaderamente, cuando piensas en ello, esto es un proceso, que usamos todo el tiempo. Haces esto cuando estudias. ¿Has oído la palabra estudiar? Estudiar. ¿Sabías que es un término bíblico? No es una palabra mala, está en la Biblia. La Biblia dice, estudien y vean si salen aprobados. ¿Qué sucede? Bien, cuando estudias, empiezas a mejorar. ¿Por qué? Adquieres conceptos, empiezas a tener ideas espirituales que provienen de parte de nuestro Dios. Ideas que cambiarán tu vida. Eso es lo que buscamos en la realidad de la justicia. Es la fuerza de la justicia. Justicia no es solo una palabra religiosa. La palabra justicia se ha vuelto religiosa con los años. Tiempos atrás, no solo la usaba la iglesia, pero ahora parece que la palabra justicia, o sea, lo que es justo, la usamos mayormente en conexión con la Biblia porque ahí se encuentra más veces. Son términos del derecho y la justicia. Tenemos ciertos derechos. Yo tengo derecho a esto, ¿verdad? Es la misma palabra que rectitud. ¿Has visto qué difícil es vencer a alguien que está en lo justo y lo sabe? Aunque todos estén en su contra, no los pueden vencer porque saben que están en lo justo. ¿Y qué los hace eso? En cuanto a ese caso, ellos son justos. Ellos tienen la razón y están en lo correcto. Lo saben. ¿Alguna vez oíste decir haz lo justo? Bien, dependerá de cómo lo uses o de tu concepto de lo que justo es. Hoy padecemos, aquí en los Estados Unidos, muchos países lo padecen desde antes que nosotros, pero ya es la cuarta generación en este país
Hay muchos que no se les ha enseñado el concepto del honor. Es una generación sin honor. Lo sacaron de las escuelas en los 60, porque en verdad eso sonaba muy bíblico. Bueno, no es que sonaba bíblico, es bíblico. Decir la honra procede de Dios. Honra es otra palabra para honestidad, y honestidad significa honra. Así que cuando le dices a esta generación, haz lo justo, y te responden, oh sí, haré lo correcto, pero su concepto es hacer lo que les convenga. ¿Por qué robaste eso? En realidad no lo robé. ¿Cómo que no lo robaste? Bueno, tú no estarías de acuerdo que me quiten mi casa. ¿Cómo tu casa? ¿Qué tiene que ver con lo que hiciste? Ya debo 3 pagos de mi casa, y si no hubiera tomado prestado tu dinero, no te lo presté, lo robaste. No te dije que te lo prestaría. Lo gracioso es que esto sucedió en un ministerio cristiano cuando una empleada de las oficinas robó una chequera y usó los cheques para pagar las cuotas y mensualidades que debía de su casa. Pensó que era correcto. En realidad no creía que era lo justo, pero se convenció diciendo que lo era. Se convenció a sí misma diciendo, bueno, no querrías que perdiera mi casa. Ese no es el punto. Tengo un amigo que no podía entender a dónde había ido a parar el dinero de su empresa. Era cristiano, un cristiano muy conocido, hasta que descubrió que había un hombre en su empresa que estaba robando dinero de la compañía, e hizo que lo arrestaran. Bueno, llegó la policía, esposó al hombre y se lo llevaron de la oficina. Este hombre había robado miles y miles y miles de dólares. No recuerdo la cantidad total, pero no era poco dinero, se los garantizo. Mientras se lo llevaban, mi amigo le dijo, ¿por qué me hiciste esto? Él dijo, di el diezmo de todo. Bueno, al menos no quiso robarle a Dios. ¿Qué es eso? Falta de honor. Falta el concepto del honor. Les dices, haz lo justo, pero su concepto de lo justo es lo que me conviene a mí. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino de muerte. Eso no es honor. Cuando se trata de ser honestos, hacemos lo que es justo, pero solo porque es lo correcto. Solo por eso, porque es lo justo. Aunque nadie se enterara, lo malo está mal. Entonces haces lo justo. Bien, escucha. Capta este concepto. Si haces lo correcto, ¿qué es eso? Una acción justa. Lo justo tiene poder. Es más que solo una idea. Tiene poder. Estos dos elementos, honor y rectitud, son tan engañosos que para entender ambos conceptos y hacer que lleguen a ser realidad, es preciso sentirlos al igual que aprenderlos. El honor es algo que debe sentirse. Puede que sea algo que para todos los demás sea algo dudoso, gris, irreal, un asunto confuso que no es ni blanco ni negro, solo es una especie de gris borroso, y alguien te dice, no, para mí no hay nada confuso aquí, eso no está bien. En algún punto esa persona decidió vivir de acuerdo a un estándar
conformando su vida a la palabra de Dios. ¿Por qué? Él está en lo justo. Es justo. Mientras Adán era justo, tenía poder. En el momento que pecó, perdió su poder. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Bien, ¿qué hizo Adán? Algo que para Dios no fue honorable. Él dijo una cosa e hizo otra. Le dijo sí a Dios y a su instrucción, pero luego hizo todo lo contrario. En el momento que deshonró a Dios, Adán dejó de ser justo, perdió su poder. ¿Ves cómo el poder está ligado a lo que es justo? Aquí hay una relación entre ambas. John Wayne pasó toda su carrera desarrollando este único concepto. Me asombra que tantos otros actores, productores y directores todavía no lo entiendan, no lo han captado. Pero hay que tener ese concepto. Él desarrolló ese rasgo en su carácter hasta que el público entendió lo que iba a hacer antes de que lo hiciera. Y cuando iban a ver una de sus películas, no importa qué personaje representara, ya sabían lo que iba a hacer, siempre haría lo correcto. Y él era así, de modo que no había excusa para ninguna otra cosa. Ahora, el poder detrás de la totalidad de este concepto solo es conocido y entendido por unos pocos. Y esos pocos que lo entienden son siempre inmensamente exitosos. Inmensamente exitosos. No puedes evitar que tengan éxito. Estudia la vida de José. No importa dónde pusieras a este hombre, véndelo como esclavo y le irá bien. Saldrá como dueño de todo lo que esté a la vista. ¿Recuerdas cuando lo vendieron? Lo vendieron a un oficial de alto rango, un hombre muy rico. Él tenía una hacienda y cuando José llegó allí, su riqueza aumentó y todas sus cosas empezaron a prosperar. Le dijo, Dios está contigo. Dios está en ti. Tiene que ser Dios. Nadie más puede hacer esto. Jamás pasó esto. Muchos vinieron, pero nunca pasó algo así. Pero cuando la esposa necia de este hombre tuvo celos de José porque ella estaba celosa del compañerismo que su esposo tenía con este hombre. Es que había algo honorable entre estos dos hombres y no le gustaba. Diría, ¿por qué no me presta la misma atención? ¿Acaso soy solo un adorno aquí? Me la imagino. Así que decide, voy a destruirlo y echarlo de aquí. La actitud de ella, de seguro, destruyó su propia vida. Porque lo que ella disfrutaba venía del joven José. Todo el dinero de ella, todas sus riquezas, comodidades y el estatus que tenía provenían del hombre que ella quería destruir, pero ella no tenía ese concepto. Y ni siquiera lo entendió cuando vio que José no quería tener que ver nada con ella. ¿Por qué rehusó ser amante de ella? No era justo. No solo era inmoral delante de Dios, sino que era inmoral por el pacto que había hecho con el hombre al que él servía. Él era su esclavo.
pero no se veía como tal, se veía a sí mismo comprometido con un hombre, tenía un pacto con este hombre y había decidido prosperarlo. Eso es tener honor. El honor siempre derrota al diablo. No puedes vencer a un hombre honorable. Los que han prestado servicio militar en el ejército han aprendido este concepto de verdades básicas que funcionan con cualquiera que las aplique, pero solo funcionan plenamente si te conectas con Jesús, porque Él las creó. Aleluya. Pero hay algo que vamos a ver acerca del honor. La Infantería de Marina de los Estados Unidos ha aprendido con los años que para entrenar a su personal y que lleguen al nivel que ellos requieren para desarrollar tropas de combate de un alto nivel, tienen que llevar al soldado a un lugar en donde éste pueda ser entrenado. Y mientras siga poniendo excusas por su fracaso y negligencia, será imposible que aprenda. Ellos no podrán entrenarlo. ¿Has tratado de entrenar a alguien que no asume responsabilidad por su error? Solo podrás entrenar a quien se deje corregir. No tendrás éxito. No lo lograrás a menos que asumas toda responsabilidad por tus errores. Entonces, ¿qué hacen? Lo primero que sucede tanto en la infantería de marina como en el ejército, aunque uso a los infantes de marina como ejemplo hoy, todas nuestras academias militares entrenan así. Gracias a Dios que algunos lo hacen. Pero en las universidades esto se ha perdido. Hay gente que se queda por años, gasta un montón de dinero y sale sin saber nada. Porque bueno, está bien cometer ese error, si te hace sentir bien contigo mismo, está bien, dilo como quieras, hazlo como quieras. No, ciertas cosas no están bien. 2 más 2 no es 5. Aunque el gobierno dicte una ley diciendo que lo es, no lo es. ¿Por qué? Porque 2 más 2 es 4 y es la verdad. Es la verdad. Punto final. Entonces, lo primero que ellos te enseñan es: solo hay una respuesta para todo. Y son 3 palabras. Si dices más, tendrás problemas. Tendrás muchos problemas serios. Su respuesta es: no, disculpe, Señor. Decir no tengo excusa no es suficiente. Debes agregar Señor. El honor es parte de la ecuación. Y si aprendieras eso con Dios, crecerías mucho en la estructura de poder de Dios y obtendrías todo lo que le has estado pidiendo a Dios. Leo en la Biblia, tendrás lo que digas, y empiezo a declararlo una y otra vez, pero nada sucede. ¿Por qué, Señor? No lo entiendo. Bueno, te diré por qué. Es que no hiciste lo justo. Sí, pero no fue mi intención. Es que mira lo que me hizo ella. Me escupió primero. Nunca lo lograrás. Pero dice, sí, Señor, lo hice. Ahí se termina todo. Bien o mal, Dios te permite hacerlo a tu manera. Tú eres quien activa la justicia o el pecado. Está en tus manos. Ahora bien, hay muchas consecuencias implicadas, pero la conclusión final es que Dios
respetará tu derecho de elegir. Nos dice, pongo ante ti vida, muerte, bendición, maldición, para que escojas vida, pero tú debes decidir. Y cuando aprendes y empiezas a caminar en el concepto del que hablamos hoy, te das cuenta de que caminas con Dios, en Dios, por Dios, para Dios, bajo Dios, para Dios, y Él camina en ti, por ti, para ti, contigo y a través de ti. Y cuando tú y Dios caminan juntos, Él nunca hará lo incorrecto. Amén. Y cuando te das cuenta y empiezas a hacer lo correcto, empiezas a caminar en la justicia de Dios, aprendiste el concepto y eres consciente de él. Entonces llega el poder y empieza a fortalecerse más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, y su capacidad de poder no tiene límite ni fin. Una fortaleza sin límites. Bien, Dios es el tope, ¿y le pondrás límites? Es ilimitado. Amén. Es lo más poderoso que hay. Este año vuelve Mariachi Cantares, con la mejor música al estilo mexicano y con todos sus éxitos.